Nadie en San Miguel de Allende podría haber imaginado jamás que, detrás de los imponentes muros de aquella casona colonial, se escondía una crueldad tan fría y calculadora. La imagen era desgarradora a una mujer anciana, dueña legítima de todo aquel patrimonio, temblando en su silla de ruedas, mientras la persona que debía cuidarla le arrancaba con violencia el seo de los hombros. Aquella prenda no era solo un pedazo de tela, era el último recuerdo tangible de su difunto esposo, y ahora yacía en el suelo de mármol, pisoteado por unos tacones de diseño que resonaban como martillazos en el silencio de la noche. Aquella escena brutal contrastaba dolorosamente con la elegancia del lugar, donde los candelabros de cristal y las obras de arte parecían observar mudos la injusticia. La agresora, con una sonrisa que helaba la sangre, se inclinó sobre la frágil anciana y le susurró palabras llenas de veneno, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar la sentencia que acababa de dictar. Pero lo que esa mujer soberbia ignoraba por completo era que, en las sombras de aquel pasillo, un par de ojos llenos de lágrimas y rabia contenida lo habían visto absolutamente todo. Antes de continuar con esta emocionante historia, que destapa verdades ocultas en muchas familias, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando. Queremos saber hasta dónde llega nuestra voz. La casona estaba ubicada en el corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre calles empedradas y fachadas de colores cálidos. El aroma a tierra mojada y flores de jacaranda solía inundar el patio central, donde una fuente de cantera rosa cantaba su eterna melodía de agua. Sin embargo, en los últimos meses, aquel sonido relajante se había visto opacado por una tensión irrespirable que flotaba en el aire, transformando aquel hogar lleno de historia en una prisión de lujo. Rosita Hernández se movía por los corredores de la mansión como si fuera un fantasma, con pasos ligeros y una discreción perfeccionada tras 30 años de servicio. Su uniforme, siempre impecable aunque desgastado por el uso, era su armadura. Sus manos, curtidas por el trabajo duro y el sol de la región, contaban la historia de una vida dedicada a servir con dignidad. Rosita conocía cada rincón de esa casa mejor que nadie, y aunque para la nueva señora de la casa, ella no era más que parte del mobiliario, su lealtad hacia la familia original era inquebrantable. Por otro lado estaba Lorena de la Garza, la nuera que había llegado a la casa pisando fuerte, con su nariz operada siempre apuntando hacia arriba, y un acento afectado que delataba su obsesión por aparentar un estatus superior. Lorena se paseaba por la casona dando órdenes con desdén, criticando el polvo inexistente y tratando al personal como si fueran seres inferiores. Su belleza artificial y sus joyas ostentosas no lograban ocultar la frialdad de su mirada, una mirada que brillaba con codicia cada vez que se posaba sobre las antigüedades de la familia. Esa noche. La hipocresía de Lorena había alcanzado niveles insoportables durante una cena organizada para la alta sociedad local. Frente a los invitados, Lorena había interpretado el papel de la nuera devota, llenando de atenciones a doña Carmen, la matriarca de la familia que ahora dependía de su silla de ruedas. La besaba en la frente, le acomodaba la servilleta y hablaba de ella como si fuera un tesoro sagrado, arrancando suspiros de admiración entre los presentes que alababan su supuesta bondad y paciencia. Pero apenas se cerró la puerta tras el último invitado, la máscara de bondad cayó al suelo con un estruendo sordo. Lorena regresó al comedor donde doña Carmen intentaba beber un poco de agua con sus manos temblorosas. Al ver que unas gotas caían sobre el mantel importado, la furia de Lorena estalló sin medida. Le arrebató el vaso con un manotazo, derramando el resto del agua sobre el regazo de la anciana, y comenzó a gritarle insultos que ninguna madre debería escuchar jamás, llamándola vieja inútil y estorbo. Fue en ese momento cuando la amenaza se hizo real y aterradora. Lorena, con los ojos inyectados de ira, se acercó al rostro de su suegra y le siseó la sentencia final. Si para la mañana siguiente no firmaba el poder notarial, cediendo el control total de los bienes, la enviaría a un asilo público de la peor reputación, un lugar donde, según sus crueles palabras, la olvidarían hasta que dejara de respirar. Rosita, escondida tras la puerta entreabierta de la cocina, se tapó la boca para ahogar un sollozo, sintiendo como la indignación le quemaba el pecho ante tamaña infamia. Lo que estaba en juego esa noche iba mucho más allá de una simple firma en un papel o la titularidad de una propiedad millonaria. Para Rosita, lo que pendía de un hilo era la vida misma de doña Carmen, quien, a su avanzada edad,
Era tan frágil como una hoja seca de otoño. Sabía con certeza que si arrancaban a la anciana de su hogar, de sus recuerdos y de la calidez de sus paredes conocidas para arrojarla a un lugar frío y desconocido, la tristeza se la llevaría en cuestión de semanas. No era solo una amenaza de desalojo, era, a todas luces, una sentencia de muerte dictada por la ambición desmedida de una mujer sin escrúpulos. La urgencia golpeaba el pecho de Rosita como un tambor frenético, pues el plazo era fatal al amanecer. Con la llegada del notario, el destino de la familia quedaría sellado para siempre. No había tiempo para dudas, ni para lamentos estériles. Cada segundo que pasaba la herencia de generaciones, construida con el sudor y el esfuerzo de los ancestros. Se escurría entre los dedos para financiar las deudas de juego y los caprichos de lujo de Lorena. La dignidad de una vida entera de trabajo honrado estaba a punto de ser borrada por la codicia de quien nunca había tenido que chambear para ganarse el pan. La situación era tan injusta y desesperante que la sangre le hervía a cualquiera con un poco de corazón. Ver a la matriarca, que en sus tiempos había sido una mujer fuerte y generosa con todo el pueblo, reducida a un peón en el juego macabro de su nuera, despertaba una indignación profunda. Rosita sentía que no solo debía proteger a su patrona, sino defender el honor de todos los ancianos que son vistos como estorbos por aquellos que olvidan que la vida es una rueda que gira. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al ver tal injusticia? ¿Se habría quedado callado por miedo a perder su empleo o habría arriesgado todo por defender a quien no puede defenderse? Cuéntemelo en los comentarios. Quiero leer su opinión y saber si todavía existen personas valientes en este mundo. Con el corazón en la garganta, Rosita corrió hacia el teléfono fijo de la cocina, intentando marcar el número de Alejandro, el hijo de doña Carmen que vivía en la Ciudad de México. Sus dedos temblaban mientras pulsaba las teclas de memoria, rogando a la Virgen de Guadalupe que él contestara. Sin embargo, al levantar el auricular, solo encontró un silencio sepulcral, seguido de un tono extraño que indicaba que la línea había sido desconectada desde la centralita de la casa. Lorena, en su perversa previsión, había cortado cualquier vía de comunicación convencional con el exterior para aislar completamente a su víctima. No se dio por vencida y sacó su propio celular, un modelo sencillo y antiguo, para intentar llamar al celular personal de Alejandro. Pero la frialdad tecnológica de Lorena no tenía límites el número de Rosita, y probablemente el de cualquier empleado leal de la casa había sido bloqueado en el teléfono del joven Alejandro. La llamada iba directa al buzón una y otra vez. Rosita se sintió acorralada, como un animalito atrapado en una trampa, mientras escuchaba los pasos de tacón de Lorena acercándose peligrosamente a la cocina para inspeccionar que sus órdenes de cero comida se estuvieran cumpliendo. La crueldad escaló rápidamente cuando Lorena entró a la cocina y al ver una bandeja preparada con un caldito de pollo y unas tortillas calientes, la tiró al suelo con desprecio. Nadie come en esta casa hasta que yo lo diga, y menos esa vieja caprichosa, sentenció con una mueca de asco, pisando la comida derramada. Advirtió a Rosita que si veía un solo grano de arroz entrar a la habitación de doña Carmen. Ella misma se encargaría de que Rosita no volviera a conseguir trabajo, ni limpiando baños en todo Guanajuato. La niña bien se sentía intocable, embriagada de un poder que creía absoluto. Rosita agachó la cabeza, tragándose su orgullo y respondiendo con un sumiso: «Sí, señora», pero en sus ojos brillaba ahora una determinación de acero. Esperó a que Lorena se retirara a sus aposentos para prepararse para su fiesta de victoria anticipada, y se escabulló hacia el jardín trasero bajo la luz de la luna. Allí, en una pequeña casita de herramientas que olía a tierra y gasolina, encontró a Beto, el jardinero fiel que llevaba tantos años en la casa como ella. Beto, un hombre de pocas palabras y rostro serio, escuchó el relato de Rosita con los puños apretados, murmurando un no manches lleno de rabia al enterarse de los maltratos. Juntos trazaron un plan que parecía sacado de una película, pero que era su única esperanza. Rosita, quien todos pensaban que apenas sabía usar un microondas, sacó de su bolso unas pequeñas cajas que había comprado con sus ahorros de meses. Eran microcámaras de alta definición y grabadoras de voz espía.
Durante años, observando a los nietos jugar con la tecnología, Rosita había aprendido en silencio, entendiendo que la información era poder. Beto, con su conocimiento de cada cable y conducto de la vieja casona, sería sus manos para instalar todo sin dejar rastro. La tensión era insoportable mientras trabajaban en la oscuridad. Beto se trepaba con sigilo por las molduras del techo del salón principal y del comedor, mientras Rosita vigilaba los pasillos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en el silencio de la noche. En un momento crítico, la puerta de la habitación de Lorena se abrió y ambas figuras se congelaron en las sombras. Lorena salió al pasillo en bata de seda, buscando un vaso de agua, pasando a escasos metros de donde Beto estaba colgado instalando un micrófono tras un cuadro antiguo. Fue un instante eterno donde una sola respiración fuerte podría haberles costado todo. Por suerte, la arrogancia de Lorena la cegaba. Ni siquiera miró hacia arriba, convencida de que los sirvientes estaban dormidos o demasiado asustados para moverse. Una vez que regresó a su cuarto, terminaron la instalación. Pero faltaba lo más importante: contactar a Alejandro. Como no podía llamarlo, Rosita recurrió a una astucia de antaño. Recordó a un viejo amigo de la infancia de Alejandro, un panadero del pueblo con quien él aún mantenía contacto por redes sociales. Rosita escribió un mensaje cifrado, una frase que solo madre e hijo entenderían: a las gardenias se están secando y la abuela muere de soledad. Sabía que Alejandro entendería que gardenias era el código de emergencia que usaban cuando su padre vivía, y soledad era la señal de peligro inminente. La mañana siguiente transcurrió con una calma tensa y artificial. Los preparativos para la gran fiesta de la noche estaban en marcha. Lorena había invitado a la crema y nata de San Miguel para celebrar lo que ella llamaba una nueva etapa para la familia, mientras los meseros externos montaban las mesas y los floristas decoraban el salón. Rosita y Beto verificaban en la pequeña pantalla del celular de ella que las cámaras estuvieran grabando. Cada insulto, cada empujón, cada amenaza que Lorena soltaba creyendo que estaba en la privacidad de su hogar estaba siendo registrada en alta calidad, pero nadie podría imaginar que por detrás de aquella mirada cansada y las manos ásperas de una simple empleada doméstica había una verdad acumulada que estaba a punto de cambiarlo todo y hacer temblar los cimientos de la alta sociedad. ¿Y tú crees que el plan funcionará a tiempo o que el dinero de Lorena podrá comprar el silencio de todos? Déjame tu like ahora mismo si apoyas a Rosita y suscríbete, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. La noche de la gran celebración llegó vestida de gala, envolviendo la casona en una atmósfera de falsa alegría y opulencia desmedida. El patio central, iluminado por cientos de velas y luces ámbar, recibía a la élite de San Miguel, quienes desfilaban con sus mejores trajes y joyas. Ignorantes del drama que se cocinaba tras bambalinas, los mariachis tocaban sones alegres que rebotaban en las paredes de piedra, mientras los meseros circulaban con charolas de plata llenas de copas de champán, sirviendo a invitados que solo tenían elogios para la anfitriona. Lorena brillaba en el centro de todo, luciendo un vestido de diseñador que costaba más de lo que Rosita ganaría en 5 años de trabajo duro. Se movía entre los grupos de gente con una copa en la mano, riendo estruendosamente y aceptando las felicitaciones por su supuesta dedicación familiar. Llevó a doña Carmen al centro del patio, exhibiéndola como un trofeo de caza, asegurándose de que todos vieran lo bien cuidada que estaba la anciana, aunque los ojos de la matriarca reflejaban un miedo profundo y una tristeza infinita. Llegó el momento culminante de la velada, el instante que Lorena había planeado para consolidar su dominio. Subió a un pequeño estrado, pidió silencio con un tintineo en su copa y tomó el micrófono con una teatralidad ensayada. Comenzó un discurso empalagoso sobre el amor filial, el sacrificio y la importancia de mantener el legado familiar, palabras que sonaban huecas y ofensivas para quienes conocían la verdad. Anunció que proyectaría un video homenaje con fotos de la historia de la familia, un montaje para ablandar los corazones antes de dar la noticia de que ella tomaría las riendas del patrimonio. En ese preciso instante, desde una esquina oscura detrás de la mesa de los postres, Rosita intercambió una mirada cómplice con Beto el jardinero, que se había encargado de la instalación eléctrica del evento. Hizo una señal casi imperceptible. Rosita, con el corazón latiéndole en las sienes, conectó su celular al sistema central de proyección mediante un cable que Beto había dejado preparado discretamente. Sus manos sudaban frío. Sabía que si esto fallaba,
No habría perdón ni refugio para ellos en todo México. Lo que viene te va a sorprender y te aseguro que se hará justicia. Así que deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte este desenlace impactante. Lorena dio la señal para que corriera el video, esperando ver diapositivas nostálgicas acompañadas de música suave. Sin embargo, la pantalla gigante se iluminó con una imagen muy distinta, nítida y brutalmente real. El silencio que se apoderó del patio fue instantáneo y sepulcral, cortando de tajo la música y las risas. En lugar de fotos antiguas, los invitados vieron una grabación de alta definición, fechada apenas el día anterior. Era Lorena, con el rostro desfigurado por la ira, gritándole a doña Carmen y tirándole la comida al suelo con una crueldad que lava la sangre. El video continuó sin piedad, mostrando una compilación de los últimos días a la amenaza del asilo, el robo del Zeil, las burlas sobre la demencia senil inventada. La voz de Lorena resonaba clara y potente en los altavoces de alta fidelidad. Sus palabras venenosas, retumbando en cada rincón de la casona, afirma ya, vieja inútil, o te vas a podrir en la calle. La sociedad de San Miguel, que minutos antes la adulaba, ahora la miraba con una mezcla de horror y repulsión absoluta. El teatrito se le había caído de la forma más estrepitosa posible. Lorena, paralizada por el shock inicial, tardó unos segundos en reaccionar. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico y luego a una furia descontrolada. «Esto es un montaje», gritó con voz chillona, intentando tapar la proyección con sus propias manos, haciendo el ridículo frente a todos. «Esa sirvienta es una mentirosa. Ha manipulado todo con inteligencia artificial», vociferaba, señalando a Rosita con un dedo acusador, buscando desesperadamente un aliado entre la multitud, pero solo encontró miradas de juicio y espaldas que se giraban. Fue entonces cuando la multitud se abrió lentamente, como las aguas de un mar, para dar paso a una figura que avanzaba con paso firme desde la entrada principal. No era un invitado más, era Alejandro, el hijo pródigo, que había llegado justo a tiempo, no vestía de etiqueta, venía con la ropa del viaje, con el rostro desencajado y los ojos rojos, pero con una postura de autoridad que nadie le había visto antes. No había necesitado ver la pantalla. Rosita le había enviado todo al celular horas antes, y él había conducido desde la capital con el alma rota, viendo la transmisión en vivo de la fiesta mientras llegaba. Alejandro no gritó, ni hizo un escándalo. Su silencio era mucho más aterrador que cualquier insulto. Caminó directamente hacia su madre, se arrodilló frente a su silla de ruedas y le besó las manos, pidiéndole perdón en un susurro que sin embargo se sintió en todo el patio. Luego se puso de pie y se giró lentamente hacia Lorena. La miró con una frialdad absoluta, como quien mira a un extraño desagradable que se ha colado en su casa. Lorena intentó acercarse, balbuceando excusas, intentando tocarle el brazo, apelando a su matrimonio. «No te atrevas a tocarme», dijo Alejandro con voz grave y calmada. «He visto suficiente. He visto cómo tratas a la mujer que me dio la vida cuando crees que nadie te ve. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas de esta casa. Y agradece que no llamo a la policía ahora mismo por abuso de ancianos, solo por respeto a la memoria de lo que alguna vez fuimos». La sentencia fue definitiva. No hubo negociación, no hubo dudas. Lorena intentó apelar a los invitados, buscando compasión, pero la vergüenza era demasiado grande. Beto, con su semblante serio, abrió el portón principal de par en par, el sonido de las bisagras pesadas resonando como un veredicto final. La mujer que se creía dueña del mundo tuvo que caminar ese largo trayecto hacia la calle, bajo la mirada de desprecio de todos aquellos a quienes había intentado impresionar. Algunos invitados, indignados por el engaño, sacaron sus celulares y grabaron su salida, asegurándose de que su reputación quedara tan destruida como su plan. Cuando el portón se cerró tras ella, el aire en la casona cambió instantáneamente. Fue como si una nube negra se hubiera disipado, permitiendo que la luna iluminara de nuevo el patio con pureza. Los invitados, incómodos pero aliviados de que se hiciera justicia, comenzaron a retirarse discretamente, entendiendo que ese momento pertenecía a la familia. Alejandro se quedó allí, en el centro del patio, abrazando a su madre, quien lloraba, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Entonces Alejandro hizo algo que rompió con todos los protocolos de su clase social. Se acercó a Rosita y a Beto, quienes se mantenían respetuosamente al margen, y los abrazó con fuerza, sin importarle las jerarquías. «Perdónenme por haber estado ciego»,
les dijo con la voz quebrada. Ustedes, que no llevan mi sangre, cuidaron de ella mejor que yo. Ustedes son la verdadera familia de esta casa. Rosita, por primera vez en años, levantó la vista con orgullo, sabiendo que su misión estaba cumplida. Con el tiempo la casona volvió a llenarse de risas y del aroma a comida casera. Doña Carmen recuperó su salud y su alegría, rodeada de cuidados genuinos. Ya no había fiestas de etiqueta vacías, sino reuniones cálidas donde Rosita y Beto tenían un lugar en la mesa. La historia de lo ocurrido corrió por todo San Miguel, convirtiéndose en una lección que nadie olvidaría. Aquel día, todos aprendieron una verdad universal. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los apellidos de renombre, sino en la calidad humana de quienes nos rodean. La sangre puede hacernos parientes, pero solo la lealtad y el amor incondicional nos hacen familia. Y sobre todo, que quien siembra crueldad sobre los vulnerables, tarde o temprano cosechará su propia soledad. Porque la justicia, aunque a veces tarda y llega por caminos inesperados, siempre termina por poner a cada uno en su lugar. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia sobre el cuidado de nuestros padres y abuelos? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión profunda. Y si esta historia te conmovió y crees que los ancianos merecen todo nuestro respeto, compártela ahora mismo con alguien que necesite escuchar este mensaje de amor y justicia.